el don, así no dice. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea que ¿quién es el maestro? Jesús. ¿Y quiénes son los alumnos? Nosotros, así es. Señor Jesús, aquí estamos un día más. Como discípulos queremos aprender de ti. Sabemos que estás ahí, Señor, en el sagrario, que nos escuchas. Y también de manera espiritual estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias. Bueno, entonces, Él es el que quiere que todos seamos discípulos, no es que yo sea. Y luego recordando también el bautismo, dice cuando nos bautizan, el Padre dice, tú eres sacerdote, profeta y rey. ¿Qué es profeta? Una persona que habla de Dios. Ese es un profeta. No solamente la profecía se limita a pronosticar cosas, no, la profecía es el que habla de parte de Dios, profetice o no profetice cosas en el futuro, es el que habla de parte de Dios. Entonces todos somos profetas, es decir, tenemos que hablar de Dios a los demás. Así nos pusieron en el bautismo. Pecado que cometemos porque no lo hacemos. Por eso cuando venimos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque ese es un pecado de omisión que no se hace. Y parece que no es grave, pero sí es grave. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin saber qué dijo Jesús profundamente y qué dijo Dios profundamente. Y luego, pues no podemos hablar tampoco, porque como no sabemos, pues no se puede hablar tampoco de lo que no sabe. Es como, por ejemplo, yo voy con un mecánico y me voy a hablar de mecánica. Un montón de cosas me puede enseñar él, que yo no sé. Así también, una persona que sabe a qué vino Jesús al mundo, una persona que sabe qué es la fe, una persona que sabe qué es la misa, pues sabe decir muchas cosas. Pero si no sabe, pues no puede hablar. Y eso es hasta sin querer se hace eso, ¿cómo puedo decirle? Sin que se force uno, porque alguien nos va a preguntar. Y ya como sabe uno, dice, es así, así, así. Es como si yo le pregunto a un mecánico, oye, ¿cómo se quita esto? Quiero saber, ¿me ayudas? ¿Me enseñas? Sí, dirá un montón de palabras ahí hasta que yo aprendo. Así también. Entonces Jesús es el maestro que viene del cielo de parte de Dios a darnos una enseñanza para salvarnos, una enseñanza de salvación. ¿Cómo? Es una responsabilidad. Y es una responsabilidad también delante de Dios. Así es. Ahora vamos a preguntarle a Enrique, a ver, Enrique, ¿usted qué le han parecido las pláticas estas? Pues me ha servido. ¿Le han servido o no? No, sí, me ha servido de mucho, porque pues he comprendido más la palabra de Dios, y así como usted lo explica, más sencillo, cada cita bíblica la he comprendido mejor. Sí, la hemos visto en el versículo bíblico, pero usted la desmenuza mejor, en pocas palabras sencillas. Ahora vamos a desmenuzar algo muy importante y nos vamos a ir hasta el fondo, porque a veces uno dice cosas, pero como que le falta más raíz ahí a lo que dice. ¿Y usted, Lupita? Yo también, a mí me gusta como usted nos explica, pues nos explica sencillamente. Y yo, pues ya ven que he estudiado la Biblia ya. Antes teníamos, no sé si se acuerdan, la Biblia que Jesús nos enseñaba. Y ella nos enseñó, pues, cómo. Yo aprendí, pues, cómo se buscan las. Cómo mover la Biblia. Sí, cómo mover la Biblia. Pero usted nos ha, como dice Enrique, nos ha desmenuzado más y le entendemos más, un poquito más que antes. Así, poco a poco voy asimilando un poquito más el estudiar. ¿Y tú, mijo, qué has aprendido? ¿O qué te parece? Y también díganme si me explico bien, digan lo que me falta también. Pues he aprendido más, como que cuando estoy leyendo la Biblia, pues ya entiendo más aparte cuando
Oye, ¿qué palabra dijo? Escudriña. Ya hasta aprendió eso. Sí, qué bien. Terminología. Sí. Ahora la señora Patti, ¿qué nos dice? ¿Ha aprendido algo en las clases que ha venido? Sí, he aprendido mucho. De la manera más sencilla nos las dices tú. Y eso para llevarlo hacia nuestra vida diaria, pues ya tiene uno más amplio la visión de caminar en el camino de Dios. Me encanta cómo has aprendido, cómo has visto tú. Pues como yo les había comentado antes, yo tengo una familia muy grande, tengo 7 hermanas y 9 hermanos, somos un total de 9 hermanos. Tenemos un grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp he estado compartiendo los videos de aquí de la clase bíblica. Les he comentado que tenemos una clase bíblica cada lunes. Es imposible para mi familia venir hasta acá porque pues viven retirados, uno vive en Mexicali, otro viven aquí muy retirados. Pero cuando no subo el video, me están hablando, oye, ¿por qué no subí el video? Oye, discúlpame. Entonces, no subí el video, ¿sabes qué? Me dice la mayor de mis hermanas, tiene 63 años ella. Y es una persona muy inteligente. Mi hermana mayor. Yo creo que ella fue la que se toda la inteligencia de toda la familia. Me dice, me gusta mucho como explica el Señor que sale en el video. Le digo, ¿quién se refiere? Sí, dice, me gusta porque repite y luego vuelve a repetir la cosa y luego vuelve a repetir y luego después te da una explicación. Porque nosotros, habemos mucha gente que no escuchamos a la primera. Está muy bien que repita 2 o 3 veces. Y oración por oración, esa es la manera como yo lo encuentro. Así, yo no me puedo acercar hasta allá, porque aparte de que ella sufrió polio cuando era niña, pues sí camina bien ahorita, pero pues camina con sus piecitos, como que le duelen a veces y todo. Ya tiene 63 años. Y venía para el hipódromo y me dice, me gustaría ir, me dice, pero mejor pásame las clases por video. Y eso es lo que me ha sorprendido, de que me preguntan, oye, pues no has compartido, ya pasó el lunes. Le digo, no, es que no lo he editado todavía, tiene que editar. Ah, ok. Y lo vengo compartiendo el jueves. Sí. Entonces compartí ahora qué es la salvación, el último que usted compartió. Lo estaba escuchando yo y se me hace muy interesante, porque muchos no sabemos qué es la salvación. ¿Qué es la salvación que Jesús nos ofrece? Entonces, a mí se me hace muy interesante. Y esta es una de las situaciones que personalmente yo me siento muy bien. Me gusta mucho venir de acá. Me siento muy bien. He entendido cosas que he refrescado, cosas que ya sabía yo, pero lo estoy viendo desde otro punto de vista y me parece muy, muy interesante y muy de mucha ayuda el hecho de las clases bíblicas. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Sí. Bien, vamos a ver, este es un tema muy amplio que dura mucho tiempo, pero voy a tratar de reducirlo lo más compacto posible, ¿no? Que con la ayuda de Dios. Este tema comienza así. Como siempre, les doy una tarea con la que vamos a terminar. O sea que comienzo con el final. La tarea sería esta. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Esa sería la tarea. Preguntar a alguien, ¿para qué vino Jesús al mundo? Preguntarle a alguien. Preguntarle a alguien, sí. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Eso es una pregunta. Y claro, ahorita vamos a ver eso, que algunos de ustedes ya saben, pero que vamos a ir viendo muy concretamente a qué vino Jesús al mundo. Y la cita bíblica para que aprendamos de memoria es la de Romanos 5:12.
Entonces esa es la tarea. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Y la cita bíblica es Romanos 5:12. ¿Tiene pluma para ti? Si no, para... No, como me puedo trabajo, no alcancé a llegar a la casa por mi libreta ni mi Biblia. ¿Quiere el libro? Yo tengo aquí una libreta. ¿Sí? Entonces les decía que este es un tema muy amplio y porque es a qué vino Jesús al mundo, muy amplio el tema. Ya le apuntaron todos, ¿verdad? La tarea, ¿no? Sí. Bueno, ok. Vamos a hacer la pregunta ya. Vamos a ver. Que algunos ya se las había hecho, pero vamos a ver. Vamos a empezar así. ¿A qué vino Jesús al mundo, Lupita? ¿A qué vino Jesús al mundo? Vino a salvarnos del pecado. A salvarnos del pecado, bien. Yo creo que ya sabían todos eso, ¿verdad? Que vino a salvarnos del pecado, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Vino a salvarnos del pecado, correcto, muy bien. Ahora, ¿qué es el pecado? Es la muerte, ¿no? Esa es la consecuencia La consecuencia. Jesús vino a salvarnos del pecado y de la muerte. del pecado, sí. Pero ¿qué es el pecado? ¿No se acuerdan qué es el pecado? Ofendemos a Él. ¿Cómo? Cuando lo ofendemos a Él. Así es. No. Cuando se ofende a Dios es un pecado. Ajá. ¿Qué otra cosa es el pecado? Pecado original. El pecado original, bueno, ese es un pecado, pero ¿qué es? ¿En qué consiste ese pecado? Ok. En la que venimos hablando sin tener un conocimiento de él. No, bueno, el pecado es ofender a Dios, como decían. El pecado es no obedecer a Dios. Ese fue el primer pecado que cometió Adán y Eva, ¿se acuerdan? Que le dijo, no comas de este fruto, y desobedecieron. Entonces el pecado es una desobediencia a Dios, que nos ama tanto, que no quiere que cometamos pecado, porque cuando se comete un pecado, vienen consecuencias malas para nosotros. Así es. Y allí nada más había un mandamiento, en el paraíso, solamente uno. Ahora tenemos muchos mandamientos. ¿Por qué? Pues porque el hombre se salió de la presencia de Dios y ahora los mandamientos son más. ¿Por qué? Pues porque al salirse de la presencia de Dios dejan de ser hijos de Dios y el hombre se descontrola, se desarmoniza. Entonces ahora tenemos que no ofender a nadie. Cuando estaba Adán y Eva en el paraíso no había nada de eso. No había, ahora hay vicios. Cuando estaba en el cielo no había eso, porque estaba todo controlado, el hombre vivía en armonía, ¿sí? No había descontrol. Entonces, nomás había un mandamiento: no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, este es el mandamiento: no te salgas de aquí porque va a haber consecuencias. El día que comas de este árbol morirás, dijo. ¿Ah? Entonces, pues desobedecieron y todos somos descendientes de Adán y Eva, por lo tanto, todos tenemos descontrol en nuestra vida. Ahora tenemos que controlarnos y nos cuesta trabajo controlarnos. Nos cuesta trabajo hacer oración. Nos cuesta trabajo también venir a misa, nos cuesta trabajo venir a las clases bíblicas, nos cuesta trabajo no ofender a las personas. A veces nos ofenden, nos sentimos mal cuando nos ofenden y también ofendemos porque no nos controlamos. Y eso estaba en armonía allá, en el paraíso había armonía, todo era bueno, dice el Génesis. El libro de Génesis dice que todo era bueno. Y dijo Dios, hágase esto, y luego vio que todo era bueno. Dice, no había nada de malo allá. Así es, pero el hombre quiso conocer el mal, entonces vienen las consecuencias. Y todos somos descendientes.
Por eso ahora Jesús viene para salvarnos del pecado. ¿Cuál pecado? La desobediencia a Dios. Y como dijo Nicandro, ¿qué hace el pecado? Conduce a la muerte el pecado. Y ahorita vamos a explicar qué es eso de muerte, porque realmente la muerte no existe. Muerte, como lo dice el diccionario, no existe. El diccionario dice que muerte es final de todo, que todo se acabó. ¿Eso es cierto? Pues no. Para el conocimiento de Dios, eso no entra. Para la doctrina de Jesús, eso no entra. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué dice? No tengan miedo de los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Mateo 10:28 dice Jesús eso. En Mateo 10:28 dice Jesús, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es decir, el alma no muere, nunca. Así es. Por eso que cuando la persona deja este mundo, pues se va o al cielo, o al infierno, o al purgatorio, porque no se muere el alma. Así es. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces eso lo dice en Mateo 10:28, si quieren apuntar esa parte de la Biblia, donde dice eso, Jesús, dice Jesús, que el alma no muere. Y hay más citas bíblicas, pero bueno, ahorita nada más les doy eso. Eso es bien importante para saberlo, para cuando alguien le dice a uno que el alma se muere, porque hay muchas personas que dicen así, principalmente los testigos de Jehová. Dicen que cuando la persona se muere, se murió y se murió. Que solamente ya va hasta que no venga Jesucristo a resucitar los muertos, entonces va a vivir otra vez. Pero que el alma se murió. ¿Ok? Entonces uno tiene que saber partes de la Biblia para decir eso no está bien, porque Jesucristo dice que no. Hay otra parte de la Biblia también que dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así que bueno, hay muchas partes de la Biblia. Pero ahorita con Mateo 10:28, que les di, ok. Ahora vamos a meternos ya a una parte de la Biblia profundamente. Y vamos a ver esa cita de tarea que les dejé, Romanos 5:12, a ver qué dice. ¿La lees, por favor, Rosita? Sí, me gustaría que te acercaras más para acá para que se oiga más claro aquí, mira, que estoy grabando cuando lees, por favor. Es Romanos 5:12. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así es, y por el pecado la muerte. ¿Otra vez? Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. ¿Y luego? Y por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte. ¿Se acuerdan qué es muerte? ¿Existe o no existe? La muerte. No, bueno. Y dice ahí, por el pecado, la muerte. Por el pecado la muerte. Ok, bueno. En la Biblia nos habla, vamos a ir distinguiendo tres tipos de muerte que habla la Biblia. Ahí ya nos habló de una muerte. Por el pecado entró la muerte. ¿Qué muerte? ¿De qué muerte habla ahí? No habla de la muerte física, habla de la muerte espiritual. El apóstol San Pablo, ¿ok? No habla de una muerte física, de la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Porque el espíritu no muere, el alma no muere. ¿Qué es la muerte espiritual? Es alejamiento de Dios. Porque solamente en Dios hay vida. Fuera de Dios no hay vida, hay muerte. Entonces la gente que no cree en Dios está muerta. ¿Cómo? La gente que no cree en Dios, hay mucha gente que no cree en Dios, está muerta. Les voy a decir otra cosa. Qué bueno que dijo eso. Que la gente que no cree en Dios está muerta. Ok. Recuerden una cosa. Esa persona que dice que no hay Dios, ¿realmente creerá o no creerá en Dios? No sabemos. Porque a veces dicen así. Para que no le esté uno hablando de Dios. Así es. Entonces, sabemos nosotros que todos nosotros los católicos, cuando nos bautizan de pequeños, entramos a formar parte
del reino de Dios. Entonces, cuando una persona dice así, ¿cuál era la pregunta? A ver, otra vez, que se me fue. A ver, otra vez. Entonces los que no creen en Dios están muertos. Ok, entonces los que no creen en Dios están muertos. Ok, bien. Cuando los niños, si esa persona que dice eso ya se bautizó, no está muerta. Lo que pasa es que no sabe que con el bautismo nacemos a la vida espiritual. Ignorancia. Es ignorancia, ¿sí? Por eso esas personas que dicen eso, uno tiene que decirles así, vean cómo esto sirve. Oye, ¿te bautizaron a ti o no? No, pues sí, entonces no estás muerto. Tú no estás muerto, o sea, porque mira, la Biblia dice que todo aquel que no cree en Dios está muerto, pero tú no estás muerto. ¿Por qué? Porque tú fuiste bautizado. Y cuando uno se bautiza, entonces ya no está muerto uno. Entró a la vida, nació a la vida espiritual. ¿Quién lo dice? Lo dice el apóstol Juan. Juan capítulo 3. Qué bueno que hacen preguntas, porque como este tema es muy amplio, vamos a ver qué tanto sacamos de aquí ahora. Juan capítulo 3. Si no hacen preguntas, no vamos bien, hagan preguntas siempre. Capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo número 5. A ver, lee por favor, mija. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que no nace de la carne, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Ajá. Bien, otra vez dice así. Jesús le contestó: en verdad te digo. Es decir, que no hay mentira en lo que dice él. Es en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Cuando un niño nació de la carne y está muerto espiritualmente. Pero cuando se bautiza, nace del Espíritu. Ya es un hijo de Dios. Antes de bautizarse no era hijo de Dios. ¿Okay? Era hijo de la carne nada más, pero no de Dios. Cuando renace del agua y del Espíritu, es decir, cuando se bautiza, entonces ya nació del Espíritu y ya es hijo de Dios. Porque cuando Adán y Eva cometió el pecado allá, dejaron de ser hijos de Dios. Entonces toda la descendencia de Adán y Eva quedaron fuera. Quedaron fuera y entraron a formar parte ya no del reino de Dios, sino del reino del diablo. Ah, caramba, eso me dijo un señor cuando le estaba dando la clase cuando se van a bautizar. Sí, eso está feo. Pues sí, está feo, pero así es. Por eso hay que bautizar a los niños. Así es, porque han nacido de la carne. ¿Y pertenecen a quién? A Dios, ¿no? Pertenecen al diablo. ¿Y dónde dice eso? Colosenses 1.13, ahí dice. En Colosenses 1.13 nos dice ahí eso, que no pertenecen a Dios, pertenecen al reino de las tinieblas. Colosenses 1.13, a ver, lee, hija, por favor, ¿qué dice? Si quieren ustedes nomás apunten acá, mi hija va a leer, o si quieren a buscarlo en la Biblia como sea, pero lo importante es que lo apunten. Colosenses 1.13, ¿qué dice? Dice: Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ok, fíjense, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Quién? Dios. Sí. Dios Padre nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿De quién? De Cristo. A ver, lee otra vez. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En qué reino estábamos antes? En el de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, en el reino del diablo. El del diablo. ¿Quién vino del cielo? Jesús.
¿A qué? A salvarnos. ¿Cómo? Arrancarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado, de Jesús. ¿A qué vino Jesús al mundo? Y podemos decir muchas cosas. En primer lugar, vino a salvarnos. Así es. Y también ¿a qué vino? Pues a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y eso quiere decir salvación. Eso quiere decir salvación. Bien. Ya estamos entrando entonces al tema profundamente, ¿se fijan? Bien. Entonces aquí, ¿a qué vino Jesús al mundo? A salvarnos. Ok. ¿De qué nos salva Dios? Decían, ¿de qué nos salva? Del pecado. Porque el pecado produjo eso. El pecado produjo que nos pasáramos al reino de las tinieblas. En Adán y Eva, toda la humanidad se pasó al reino de las tinieblas. Entonces todos los que nacen van a nacer en el reino de las tinieblas. Es decir, van a nacer de la carne solamente. Entonces Jesucristo viene y nos dice que para poder entrar al reino hay que bautizarse. A ver, lee otra vez. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Qué más? En Él nos encontramos liberados y perdonados. Ahí está. En Él nos encontramos perdonados y liberados. Nos perdona Dios con Jesús. Pero eso no quiere decir que no hay que hacer nada, porque eso no es correcto. Y por no instruirse bien en la fe, muchas personas van a parar con los protestantes, porque allá la doctrina que ellos tienen es muy diferente a la nuestra. La doctrina que ellos enseñan es una doctrina que va chueca, que no es correcta. Bueno, vamos a ver qué es lo que enseñan los que no son católicos sobre esto, porque Jesucristo dejó un camino de salvación. Dejó un camino de salvación en la que hay que hacer cosas para podernos salvar, para poder adquirir la salvación. Una de ellas es bautizarnos. Así es. Pero los que no son católicos dicen que el bautismo no nos salva. Así dicen. ¿Que es Jesús el que salva? Pues sí, ciertamente Jesús es el que nos salva, pero con reglamentos que dejó Él. No puede uno decir que no. Entonces, cuando una persona no está instruida, la enredan los que no son católicos con esas cosas. No sabe uno explicar, bueno, pues ahí quedó. Porque miren lo que dice acá, si no lo entiende uno bien, cayó en la trampa. Vamos a ver ahorita Romanos 10, 9, 11. Vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo en Romanos 10, 9, 11 sobre la salvación. Ahí va a decir cómo nos salvamos. Y si entendemos mal, ya caímos en una trampa. A ver, léeme por favor, ¿qué dice? ¿Por qué te salvarás? Espérame, ¿por qué te salvarás? ¿Por qué te salvarás? No, oye, ¿por qué te salvarás? Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Hasta ahí. Hay dos cosas, fíjense. ¿Cómo nos salvamos según ahí esa parte de la Biblia? Creyendo en Jesús y qué más, y que Dios lo resucitó entre los muertos. Punto, ya está todo, ¿ok? Otra vez lee. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Ahí, ya está. Así dicen los que no son católicos. Es lo único que hay que hacer, creer en Jesús y creer que fue resucitado y ya la hiciste, ya con eso estás salvado, no necesitas hacer más. No hay que bautizarse, ni hay que recibir al Señor en la comunión, eso no salva, eso no. ¿Sí? Tampoco la iglesia nos salva, es Cristo el Salvador. Así dicen. La religión no te va a salvar, es Jesús el Salvador. No sé si ustedes hayan escuchado eso. Sí, yo sí lo he escuchado. Sí. En las calles. En las calles, sí. La religión no te va a salvar, es Cristo el Salvador, así dicen. Nomás confiesa con tu boca y ya estás salvo. Nomás confiesa con tu boca y crees que Dios lo resucitó entre los muertos y ya estás. ¿Por qué caen en ese error?
porque no ven los contextos de la Biblia. Ahora vamos a aprender qué son los contextos de la Biblia. Vamos a aprender eso. Los contextos, ¿alguien sabe qué son los contextos de la Biblia? A lo mejor ya saben, ¿no? Ok, los contextos de la Biblia son donde nos habla la Biblia del mismo tema y nos amplía para poder entender a profundidad lo que nos quiere decir Dios ahí. Esos son los contextos. Porque cuando uno va a hacer un tema para hablar de Dios, tiene que ver toda la Biblia, lo que habla del mismo tema. Si no, no va a salir bien, va a ir chueco. Entonces hay que ver. Entonces, ¿se fijan que no es tan fácil eso? Para poder decir una cosa así, bien centrada, bien precisa, exactamente, tiene que ver toda la Biblia. Después ver qué dice la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica también. O sea, todo eso se junta y sale una cosa bien hermosa, bien precisa, bien exacta, donde pisar, para estar seguros. Ok. Entonces dice ahí eso, ¿no? Otra vez, ¿qué dice? Vamos a ver otra vez, ¿qué dice? Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Ahí está la salvación, dice. Cree nada más que Jesús es el Señor, es decir, creo que Jesús es el Señor, sí creo, vino del cielo aquí a la tierra para salvarnos, sí creo en Él, sí, claro que sí. Y no hago nada. Y creo que lo resucitó de entre los muertos también, Dios lo resucitó de entre los muertos. Sí, así es, ya me salvó. Eso no es correcto. No tengo que hacer nada. Porque el apóstol San Pablo en otra parte dice así, que las obras no nos salvan, que es Dios el Salvador. Pero también no se ven los contextos, también en esa otra parte. Si no se ven los contextos, ¿por qué dijo eso el apóstol Pablo? Pues también está mal. Eso se oye mucho y es muy convincente para los católicos que no saben de Biblia. Por eso se van para allá, porque los convencen. ¿Sí? Así es. No, si no tienes que hacer nada, la salvación es gratuita. Así es. Si no aprende uno eso a profundidad, cae uno en esos errores. Y a veces, con el perdón de los sacerdotes, a veces también algunos sacerdotes dicen así. Así que si no está uno bien instruido, también a veces se va chueco uno. Bueno, vamos a ver los contextos. Vamos a ver. Dice el apóstol San Pablo eso. Cuando dice el apóstol San Pablo que las obras no nos salvan, les voy a decir por qué razón dijo eso. Porque el contexto también es ver qué está sucediendo, qué está pasando, por qué dijo eso él. Porque el apóstol San Pablo, antes de ser parte de la iglesia que Cristo dejó, no era el de la iglesia, era un judío que estaba en contra de Jesús. ¿Sí sabían eso, verdad? Digo, no, sí, ¿no? Él estaba en contra de Jesús, el apóstol San Pablo. Entonces llega un momento en que, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ahí dice cómo se le aparece Jesús, tiene una experiencia fuerte de Dios, queda ciego, entonces Dios le habla, Jesús le habla. ¿Por qué me estás persiguiendo? Dice, yo soy Jesús. Era Saulo, ¿verdad? Sí, era Saulo, sí, se llamaba Saulo antes, ya cuando se convierte, y ahora se le dice Pablo. Era Saulo, así se llamaba antes. Okay. Y una vez que se convierte, deja de ser Saulo para llamarse Pablo. Así es. Bueno, entonces el apóstol San Pablo, ¿por qué dice eso? Porque en ese tiempo los judíos no querían creer en Jesús. Acuérdense, todos los judíos que estaban en contra de Jesús no querían creer en Él. Entonces decían que era un impostor, que no era el Mesías. Entonces, y claro, todavía hay la religión judía también, que quedó por ahí todavía, una parte, ¿no?, de ellos. Pero la religión judía todavía está ahí.
también dicen que ellos siguen manteniendo que Jesucristo no es el Mesías. Siguen esperando a Cristo, según ellos, ¿verdad? De ahí viene la frase esa de que nadie es profeta en su tierra. Y ahí viene que nadie es profeta en su tierra porque no le creyeron a Jesús. Entonces, ¿por qué dice el apóstol San Pablo eso? Porque en ese tiempo no querían creer los judíos en Jesús. Por eso dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el que manda, el que vino del cielo, vas a ser salvado. ¿Y qué es que resucitó? O sea, ellos ni creían que era Jesús, el Salvador, ni creían que había resucitado. Entonces lo dice él eso. Dice, porque las obras no te van a salvar, dice el apóstol San Pablo. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles? Las obras de la ley. Porque los judíos querían seguir obedeciendo la ley de Moisés, las leyes del Antiguo Testamento. Y Jesucristo viene y cambia esas leyes, las cambia. Ya no es lo mismo ahora. Estamos en la nueva alianza con Jesús, que ya saben un poquito sobre la nueva alianza, que les expliqué el otro día cuando les expliqué lo del tema de la misa, que Jesucristo viene y él hace una nueva alianza con Dios y cambian los del Antiguo Testamento, o a la antigua alianza la cambia por la nueva alianza, que lo dice en la Santa Misa. Esta es la sangre de la nueva alianza. Entonces, él cambia esas leyes que había antes por otras. Algunas las deja y otras no, otras las cambia. Por ejemplo, decía Jesús en una parte, oíste que se dijo esto, pero yo digo esto. Viste que se dijo no matarás, pero aquel que odia a su hermano ya lo mató. O sea, se perfeccionó la ley. Habías oído que no cometerás adulterio, pero aquella persona que ve a una persona con deseos deshonestos ya cometió adulterio en su corazón. Entonces él viene cambiando las cosas, que no es lo mismo. Los judíos querían aferrarse a que tenían que obedecer los mandamientos de la antigua alianza, porque hacían a un lado a Jesús. Ellos querían salvarse obedeciendo la ley de Moisés. Así es. Y con esa ley, dice la Biblia, nadie se va a salvar, nadie. Los que se salvaban en el Antiguo Testamento era porque esperaban a Jesucristo que los salvara. Como ya lo expliqué en otra clase, que cuando las personas que murieron en el Antiguo Testamento, esforzándose por seguir los mandamientos de Moisés y los mandamientos de los profetas, esos los salvó Jesús cuando murió en la cruz y fue al lugar de los muertos, anunciarles la buena nueva para llevárselos al cielo. El alma, se los llevó al cielo porque ya estaban retenidos en el lugar llamado infierno. Por eso dice uno del credo, descendió a los infiernos. Me acuerdo que yo también decía, ¿por qué descendió a los infiernos? Yo también Descendió a los infiernos a eso, y les voy a poner la cita bíblica aquí porque ahorita no la tengo aquí. Una cita bíblica donde dice, ahí eso. En el video, si es que me sale bien. Aquí, por ejemplo, de Romanos 10, del 9 al 11, ¿verdad? Me dice que sí, creer en Jesús y que Él vino a salvarnos. Sí. Eso, y luego dices que las obras no, eso no importa. Así dice el apóstol San Pablo en otra parte. Esto, como me dices acá, pero dice también se dice, una fe sin obras está muerta. Está muerta. Así es, efectivamente. Por eso es que dice, las obras no nos salvan, es Cristo el Salvador. ¿Quién dice eso? Nosotros no. Nosotros los católicos no decimos eso. Nosotros decimos que la fe sin las obras no nos salva. No, es que acuérdate que Saulo, tú estabas hablando de que las obras que no importaban, porque él estaba hablando de las leyes de Moisés, ¿no? Así es. Él está hablando de la ley de Moisés, pero hay otra parte de la Biblia donde dice que una fe sin obras, pues no hay una obra sin fe, también es lo... Sí, ahora yo estoy explicando el por qué dijo el apóstol San Pablo eso, porque se refería a las obras de la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. No del Nuevo.
Lo del nuevo. Y del nuevo ya viene siendo las obras. Las obras. Así es, Son o las sea, que te llevan también. nunca se han quitado las obras, en otras palabras, ¿ok? Pero había unas obras en el Antiguo Testamento, ahora son otras obras, las que nos dice Jesús qué hacer. No sé si me expliqué así. El contexto, según como ¿Sí? dijiste. ¿Cuáles eran las obras del Antiguo Testamento? Los 10 mandamientos. Sí. Ahora, ¿cuáles son lo de la nueva alianza? Los 10 mandamientos, pero perfeccionados por Jesús. Ya no es lo mismo. Sí. ¿Ok? Así es. Y también ciertas cosas se dejaron, por ejemplo, anteriormente, en lugar del domingo era el sábado. Cuando viene Jesús, eso ya quedó atrás, eso ya no. Eso ya quedó atrás, el día del Señor ya no es el día sábado, ahora el día del Señor es el domingo, cuando resucitó. Por eso nacieron también los adventistas, porque los adventistas dicen que hay que respetar el sábado y que no sé cuánto, que la Iglesia Católica está mal, que porque hay que respetar el sábado, porque lo dicen los mandamientos de la ley de Dios, pero es del Antiguo Testamento. Ajá, entonces eso ya no es para el Nuevo Testamento. Eso lo dice muy ampliamente el padre Luis Toro en un video, debatiendo con adventistas. Les explica ampliamente ahí, como unas 2 horas. Así que, entonces, cuando viene Jesús, ya es otra cosa. Entonces, volvemos para atrás. Eso ya se entendió bien, entonces, ¿sí o no? Entonces, que la fe sin las obras, nomás no. Dios nos dejó obras para salvarnos. ¿Okay? Jesús viene y nos salva. ¿Okay? ¿Cómo nos salva? Dejando un camino de salvación. Ese camino de salvación tiene algunas cosas que hacer. O sea que, entendiendo ya los contextos, no quiere decir que no hay que hacer nada para que nos salve Dios. Voy a explicar de otro modo. Ciertamente que la salvación es gratuita, pero no voy a decir por qué. Cuando Dios nos salva de manera gratuita, entendiéndolo así, que nosotros no tuvimos que hacer nada para que Dios decidiera venir a salvarnos. ¿Sí? Él, por su bondad, porque nos ama, no quiere que nos perdamos. Entonces, aunque nosotros nos portáramos bien, no nos íbamos a salvar si no viene Jesucristo al mundo. Aunque nos portáramos bien. Gracias, Señor, que mandaste a Jesús para salvarnos. Gracias. ¿De qué me serviría a mí yo portarme muy bien si al último pierdo mi vida? Perteneceré siempre al reino de las tinieblas, nomás vivo una temporadita aquí y después, como dice Jesús, al crujir y rechinar de dientes, que es el infierno, donde es tormento eterno. Ay, qué feo está. Por eso los testigos de Jehová dicen, no hay infierno. Pues les conviene que no haya, porque eso está feo. Y si no hay infierno, entonces ¿a qué viene a salvarnos Jesús? No tiene caso que venga. Diga, ¿qué iba a decir? Pero no les entiendo porque según ellos no existe el infierno, pero ¿por qué a la gente que no es de ahí dicen que se van a ir al lago de fuego? Entonces no entiendo. ¿Qué es el lago de fuego para nosotros? Es el infierno. Pues porque dice que no queda en el infierno entonces. Ellos se contradicen. Sí, así es, se contradice. Pero eso, ¿por qué se hicieron testigos de Jehová? Porque no se instruyeron. Así es. Viene un testigo de Jehová, o sea, viene como dijo padre, ¿no? Dice así, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. O sea, si todos los católicos estamos ciegos, no tenemos conocimiento, entonces alguien que dice que sabe, pues va a ser el rey. Pues sí. Entonces, bueno, así está la cosa. Yo sí veo, dice, tú no ves. O sea, entonces nos va a enseñar una cosa chueca. Muchas veces se cambian de religión porque
Por conveniencia. Y también por conveniencia, son muchas causas, también. Hay varias causas. Sí, también hay causas así también, ¿no? También, bueno. ¿Y usted qué opina? Lucía. Ajá. ¿Sí está entendiendo bien esa parte de la Biblia? Sí, ignorancia. No conoces tu fe, en qué crees, en dónde creciste. Y se cambia. Ajá. Y la cita bíblica esa de Romanos 10, 9, 11, ¿cómo la ve? Donde dice, si confiesas con tu boca. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Ajá. Es que no solamente es creer a ciegas, no se cree en la nada, sino que tienes que conocerlo para poder creer. Ajá. Así es, pero sí, conocer y a ver qué dice y qué es lo que nos pide, porque no nada más creer y hacer. No nada más encerrarnos en esa parte de ahí. Creer y hacer, Y ya. más creer y estar Y los contextos son eso. Uno de los contextos es este. Uno de los contextos es Mateo 7:21. ¿Qué dice Mateo 7:21? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que me diga Señor, Señor se va a salvar, dicho de otro modo. No puede entrar al reino de los cielos el que solamente dice Señor, Señor. O sea, yo puedo estar orando mucho, Señor, Señor, no sé qué, tú eres, te alabo, te bendigo, te doy gracias, todo, y no hago lo que Él dijo. Nomás estoy diciendo Señor, Señor, Señor. Y eso no nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? El que hace la voluntad de Dios. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Eso lo tenemos que contestar a la persona que nos dice eso. Así es, eso es lo que tiene, que no ha visto los contextos. Ajá, porque a veces no les dicen esas partes. Ahora bien, la salvación tiene uno que conquistarla. Es decir, nos da trabajo, no es fácil. ¿Quién lo dijo? El mismo apóstol San Pablo, el que dijo que solamente hay que confesar con la boca. El mismo explica en otra parte que la vida eterna se conquista. ¿Y cómo se conquista? Pues haciendo obras. Así es. Entonces eso está en 1 Timoteo 6:12 para que la apunten ahí. En 1 Timoteo 6:12, ahí dice que la fe es un combate. A ver, lee por favor, mija. A ver qué dice ahí. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Otra vez. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Hasta ahí. El buen combate de la fe, hay que estar combatiendo, hay que estar luchando, combatiendo, y conquista la vida eterna, hay que conquistarla. Y para poder conquistar se necesita hacer muchas cosas para poder conquistar. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos conquistar la vida eterna. ¿Para qué venimos a misa? Para conquistar la vida eterna. ¿Por qué comulgamos? Para conquistar la vida. ¿Por qué nos confesamos? Porque queremos conquistar la vida eterna. ¿No hacemos esas obras? Entonces, ¿cómo? No se puede. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Creer en Jesús, pero creer no es sin hacer nada. Porque la fe sin las obras es estéril, como dice el apóstol Santiago en 2:19. Santiago 2:19, como dijo Lucía, ¿verdad? La fe sin las obras es estéril, no nos salva, porque los demonios también creen. ¿A poco los demonios se van a salvar porque creen? Pues no. Santiago 2:19, apúntenle ahí. Ahí dice, también los demonios creen y tiemblan.
También los demonios creen y tiemblan. Pues también los demonios creen. Eso está en Santiago 2:19. ¿Hay alguna pregunta? ¿Eso se captó? Señora Pati, ¿entendió eso? Sí, tantito, también los demonios tiemblan. También ellos creen, pero tiemblan, así. ¿por qué? A ver, ¿por qué tiemblan los demonios? Porque es el Dios creador. Porque no pueden hacer nada y lo que les espera, ¿qué les espera? Siempre estar fuera, nunca van a entrar al cielo ellos, nunca. Así es. Y ni quieren entrar tampoco. Y no quieren. No, o sea que ellos combaten contra Dios siempre. Es el enemigo de Dios, el diablo. Y a Dios no le pueden hacer nada, los diablos, pero los hijos de Dios sí, se vengan con nosotros. Los demonios se vienen contra nosotros, por eso el Apocalipsis dice así, que dice que una parte de las estrellas del cielo dejaron el cielo, o sea, dice que el demonio, en el Apocalipsis capítulo 12, una parte del cielo, vamos a verlo mejor, capítulo 12 del Apocalipsis. Capítulo 12, Versículos. ahorita les digo, desde el 1 en delante. Dos. Adelante. Es el capítulo 12, versículo 3. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. Ahí está, dice. Cuando el libro del Apocalipsis es un libro que tiene mucha simbología. Que las palabras que están ahí no quieren decir que sean así, literalmente como suena, no. Cuando ve uno en el Apocalipsis palabras así, tienen su significado. Por ejemplo, dice aquí así: apareció también una señal, un enorme dragón rojo, dragón, ya no es una víbora, se hizo dragón. La serpiente que estaba en el paraíso ya se hizo dragón. Okay, un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, es el diablo. Y en las cabezas 7 coronas, con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita a la tierra. Es decir, fueron echados hacia abajo, hacia la tierra del cielo. ¿Quién? Las estrellas. ¿A qué se le dice estrellas en el cielo? Se le dice a los ángeles. Son estrellas, es una palabra simbólica. Quiere decir los ángeles. Porque acuérdense que el demonio era un ángel, el diablo era un ángel. Y junto con él se llevó muchos también, que no quisieron obedecer a Dios. ¿A dónde fueron lanzados esos? A la tierra. Así es. Entonces, bien, ¿qué les estaba explicando eso que me vine a esta parte a hablarles de eso? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué le estaba explicando, señora Pati? Que tiemblan los... Ok, que los demonios tiemblan, Los así demonios es. tiemblan. Porque esos no van a tener nada. Y se vienen contra nosotros, a hacernos la guerra porque se vinieron aquí a la tierra. Entonces aquí en la tierra... Entonces tenemos 2 reinos aquí en la tierra, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Ok?
¿A qué reino queremos pertenecer nosotros? Pues al reino de Dios. Y estamos en el reino de Dios por el bautismo, nos pasamos a ser parte del reino de Dios. Así es como entramos, ya lo vimos en la Biblia. Así es como entramos a formar parte del reino de Dios por el bautismo. Bueno. Oye, Serafín, y cuando estás en gracia de Dios, entonces todo eso no te llega a tocar tanto. Porque la maldad existe. Qué bueno que dijo eso. Cuando estamos en gracia, no nos puede llegar a tocar el enemigo. Eso sí nos puede llegar a tocar y puede ser que más. Puede ser que más. Es más, cuando estás haciendo fila para recibir al Señor en la comunión, hasta te estás distrayendo. Cuando estás haciendo oración, también te está perturbando. A veces pone pensamientos feos en la cabeza, se lo digo por experiencia. Yo creo que ustedes también experimentan eso. Uno está haciendo oración tranquilamente y de repente vienen cosas raras aquí a la mente. ¿Por qué estoy pensando eso si estoy rezando? Sí. Hay distracciones. Hay distracciones, sí. En la casa, cuando yo me pongo a hablar por teléfono y empiezo a hablar de Dios, pasan del agua, pasan de la gasolina, pasan del gas, o sea, todo el mundo pasa a la hora que yo estoy hablando de Dios por teléfono, todo, y el perro ladra, y nomás digo la palabra buenísima, y se tranquiliza todo. ¿Okay? En la noche, cuando estoy rezando, me estoy preparando para dormir. A veces empiezan a los perros a ladrar y a aullar y todo, y bendigo mi casa, bendigo mi recámara, y rezo, me preparo a dormir, y se aplaca todo. Pero, a veces se aplaca, sí. A ver, pero digo yo, es una distracción y es porque uno está hablándole a Dios. Pues. Ahora ya estamos entendiendo lo que dice el apóstol San Pablo, que la vida eterna se conquista. Tienes que estar luchando siempre. Tienes que estar en lucha. Siempre está luchando contra nosotros mismos. Volvemos para atrás ahora con las lecciones atrasadas que he dado. Acuérdense los requisitos para ser discípulo. Renunciarse a sí mismo, no hacerse caso a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo, porque dice Jesús, y el que esté en primer lugar él, dice el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, que aún su propia persona, no puede ser mi discípulo, pues decir, no va a aprender de él. Entonces tenemos que renunciar a muchas cosas. Dios primero. Por ejemplo, nos costó trabajo a veces venir aquí, y a veces tenemos dificultad por venir. Algo se atraviesa, no sé qué cosa, y tengo que estar luchando siempre. Así es que esta vida, la vida eterna se conquista. La vida eterna se conquista. O sea, entonces, eso de que no hay que hacer nada para salvarnos no es correcto. Luego, Jesús dejó aquí instrumentos de salvación, o sea, herramientas de salvación, o sea, cosas que hacer para obtener la salvación que Él trajo a la tierra. ¿Sí? Porque Él vino a traernos la salvación, pero nos dio un camino que nos conduce a la salvación. El primer camino Dios planeó, hizo un plan de salvación, y dentro de ese plan de salvación es dejar la iglesia. Dejar la iglesia, que es un sacramento de salvación. ¿Dónde dice eso? En Hechos 2:47. Vamos a ver qué dice Hechos 2:47. Y ustedes ya saben los demás, que son todos los sacramentos. Yo nada más estoy diciendo algunas cositas. Todos los sacramentos son herramientas de salvación que Jesús nos deja. Vamos a ver qué dice Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Agregaba cada día a la comunidad, es decir, a la iglesia. ¿Sí? Agregaba a la iglesia los que se iban a salvar, porque tienen que entrar a la iglesia para salvarnos, como el tema que les di anteriormente. Fuera de la iglesia no hay salvación. Así es. El tema que les di la vez pasada fue ese, que está subido en internet para que lo entiendan de repasada ahí. Fuera de la iglesia no hay salvación.
Pero hay que entender eso profundamente, como lo expliqué ahí, como está explicado, porque hay que ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre eso que se afirma, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Que ya les dije yo que esto se aplica para aquellas personas que, sabiendo que esta Iglesia le dejó a Jesucristo para salvarnos, se sale, no va a encontrar salvación en otra parte. Así es. O que por ignorancia están en otra parte, pero por eso tenemos que hablar de Dios nosotros, pero eso es otro tema que ya di. Entonces la Iglesia es necesaria para nuestra salvación, como ya había dicho Lupita, no me acuerdo quién dijo, la Iglesia es necesaria para la salvación. ¿Por qué? Porque ahí, cuando nos bautizamos, formamos parte de la Iglesia, ¿sí? Y Jesús dejó la Iglesia para eso. Es un instrumento de salvación, la Iglesia, sacramento de salvación. Y nos dejó los mandamientos, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos a ver si ya podemos responder. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? Salvar. ¿De qué nos salva? Del pecado. ¿Qué produce el pecado? La muerte, la separación de Dios. La muerte. ¿Qué es la muerte? Separación de Dios. Porque realmente no existe la muerte. El cuerpo morirá, pero el alma no. Y en la resurrección se va a juntar el alma con el cuerpo otra vez. Así es. Es decir, a la voz de Dios, como dice el Apocalipsis, a la voz de la trompeta, dice, los muertos resucitarán. Pero cuando dice trompeta no quiere decir que sea una no, les vuelvo a repetir, el libro del Apocalipsis es un libro que tiene mucha simbología, que lo que dice no es precisamente así, que hay que tomarlo literal. Entonces cuando dice trompeta quiere decir la voz de Dios, a la voz de Dios, entonces los muertos resucitarán, dice. Entonces se va a unir el cuerpo con el espíritu otra vez, para tener un cuerpo glorioso, lo dice el apóstol San Pablo, como el de Cristo. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo? Desaparecía. Y también comía. Porque dice que Jesús, ¿tienen algo de comer? ¿Se acuerdan que dice así el Evangelio? Y comió, dice. ¿A dónde se iba eso? ¿Quién sabe? Pero Él comía. Es un cuerpo glorioso, que se aparece, desaparece, o sea... Y luego dijo, tóquenme, soy de carne, miren, no soy un espíritu solamente. Entonces, eso nos espera a nosotros y por eso hay que luchar para nuestra salvación. ¿Sí? Nos vamos a ir con Dios al cielo en alma, pero después en la resurrección se va a juntar el alma con el cuerpo. Así. Y por eso desaparece el cuerpo de la tumba. Sí, pues se hace tierra otra vez, ¿no? Pero después vuelve otra vez por el poder de Dios para resucitar. Pero ¿cómo va a ser eso? Semejante al cuerpo de Cristo, así lo dice el apóstol San Pablo. Un cuerpo semejante, un cuerpo glorioso también se le dice, como el de Cristo. Así es. ¿Qué edad vamos a tener? Eso no se sabe. Algunos padres he oído decir yo que vamos a tener la edad de Jesucristo, pero eso no se sabe. Ahí no hay mucho detalle en eso. ¿Qué va a ser? Lo que sí dice el apóstol San Pablo es que no se puede pensar lo grande que tiene Dios para nosotros, que es tan grande y tan hermoso, tan bello, que no hay manera de cómo pensar cómo es. Así lo dice. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Así es? Entonces, esto es. Entonces, el pecado es alejamiento de Dios. ¿Okay? El pecado es alejamiento de Dios. Y luego, Romanos 5:12, ¿qué dice? Ya lo leímos. Por un solo hombre entró el pecado del mundo, y por el pecado la muerte. Y después la muerte se propagó a toda la humanidad, así dice ahí en Romanos 5:12. ¿Cuál muerte?
alejamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba a eso? Se le llamaba infierno. En otras palabras, los que morían en el Antiguo Testamento se iban todos al lugar de los muertos, o infierno, o Hades, o Seol, se le dice de muchos modos en el Antiguo Testamento. Porque todavía no venía Jesús. Porque todavía no venía Jesús, así es. Y que todos para allá. Claro que no tenían el mismo lugar los que no habían obedecido las leyes de los profetas. ¿Sí? Los que habían obedecido. Pero no era lo mismo. O sea, los que habían obedecido las leyes del Antiguo Testamento estaban en el seno de Abraham, como dice en otra parte en la Biblia, que si sale bien la grabación aquí se los voy a poner, la cita bíblica esa, donde habla del seno de Abraham. Entonces los que no obedecieron, esos estaban en otra parte ya sufriendo las consecuencias de desobediencia. Por eso Jesucristo viene al mundo para salvarnos, para librarnos de ese mal que el enemigo quiere llevarnos con él, para atormentarnos para siempre. Es tormento eterno. ¿Sí? Así que no es... el infierno es un dogma de fe. Nadie puede decir que no hay infierno. ¿Qué es un dogma de fe? Un dogma de fe es algo que estudió la iglesia, bien estudiado, y dijo, sí hay infierno. Nadie puede decir que no. Y el que diga que no queda fuera de la iglesia. Eso es un dogma. Algo que se cree, pero no se ¿Cómo? se ve. Es algo que se cree, pero no se ve, o algo así. Es un misterio. Un misterio. Pero al decir misterio no quiere decir que nunca se va a descubrir. Es un misterio que se va descubriendo poco a poco. Oh. Así es. Alguien me comentó una vez que un sacerdote murió y que se le apareció, murió sacerdote y se le apareció después a un compañero de él, a otro sacerdote, y le dijo, y que el otro sacerdote lo veía y que le dijo, si hay infierno, y que estaba ardiendo entre llamas el sacerdote. El sacerdote que lo vio al otro sacerdote, que dice que se le apareció y que lo veía entre llamas, y dice, no, es que sí hay infierno. Sí, eso es que, miren, nos hace falta que Dios nos aumente la fe. Pero, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. O sea que a veces no se le cree suficientemente a Jesús, pero que Él nos da la salvación. Y se ve claro cuántas personas comulgan y cuántas personas no. Se ve ahí. Eso señala que hay debilidad de fe. Porque no se le cree mucho a Jesús. Sí se le cree, pero no mucho. ¿Por qué? Dice, no. Pues es para... Dios nos ofrece la salvación en la comunión, pero pues después. O sea, ¿no? También los que no bautizan a los niños, también, no, pues después los bautizamos. Como no hay mucha importancia. O sea, y eso se debe a que no hay mucha fe. ¿Y la fe de dónde viene? De la predicación, lo dice el apóstol San Pablo. La fe viene de la predicación, de escuchar la palabra de Dios, de ahí viene la fe. También, haciendo oración también. Recordemos una cosa, ¿quién es el maestro? Jesús. ¿Quiénes son los alumnos? Nosotros. Ok, ¿y cuáles son los requisitos de los alumnos que pide Jesús? Amarlo en primer lugar a Él. Es decir, darle el primer lugar a Él. No está ni el trabajo, ni los hijos, ni la esposa, ni el marido, aún ni nosotros mismos. Y por eso es que es una lucha. Por eso es que hay que conquistar la vida eterna, porque es una conquistarla. Bien, entonces el Maestro es Jesús, nosotros somos los discípulos. Recuerden que los apóstoles dieron 3 años para aprender lo que dijo el Maestro. Nosotros también tenemos que meterle ganas para aprender lo que dijo Jesús, que ahora ya es más rápido. Los apóstoles, muchos no sabían escribir, sin embargo aprendieron, y no había grabador antes, ni computadora, nada de eso. Así que no, voy a ver el tema que dijo Jesús. ¿Y dónde? ¿En el internet? No había internet.
Bueno. Mándamelo por WhatsApp, no tampoco. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno. Sí, Jesús, me lo mandas por WhatsApp, pues no se puede. Por WhatsApp, Pablo, Pedro. Te damos gracias, Padre Dios, por este momento que nos concediste aquí estar reunidos. Gracias. Gracias. Ya rezamos el rosario, bueno, ok. Bueno, esta es la última clase del año Ahora, hasta el primer lunes del próximo año, el primer lunes de enero, otra vez vamos a comenzar con la clase. Es 3 de enero. Entonces hasta el 3 de enero, primeramente Dios, ya vamos a comenzar a seguir con las clases bíblicas. Y pues compartan, y también al compartir, las personas que escuchen, invítenlas. Que ya van a ver que ustedes saben, entonces les dicen, mira, que estoy estudiando, puedes ir tú también. Y ya saben que cada semana doy temas diferentes, entonces no hay problema que vengan. Vengan, cuando vengan hay un tema específico y ya. No hay una secuencia así, ahora esto, no. Por ejemplo, hoy vimos esto, ¿de qué nos salva Jesús? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el pecado?